mi hermana me abofeteó frente a 300 personas por mi penthouse. Lo que ella no sabía es que una jueza lo presenció todo, y su vida de princesa estaba a punto de terminar. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sol de San Miguel de Allende caía a plomo, tiñendo de oro las paredes de cantera rosa de la hacienda, el sueño eterno. El aire olía a lavanda y a dinero viejo. 300 invitados, la flor y nata de la sociedad mexicana, se paseaban por los jardines impecables, con copas de Moet y Chandon en la mano y sonrisas que no siempre llegaban a los ojos. Era la boda del año. La boda de mi hermana, Giselle. Yo, Ximena, observaba todo desde una distancia prudente, sintiéndome como una pieza de mobiliario caro pero fuera de lugar. A mis 33 años, había diseñado edificios que arañaban el cielo de la Ciudad de México, pero en el universo de mi familia, seguía siendo una ecuación sin resolver. Ximena. Aquí estás, la voz de Giselle, dulce como un mazapán envenenado, cortó el murmullo de la fiesta. Se acercó a mí, arrastrando su vestido de novia de diseñador, que costaba más que el primer coche que me compré. Su rostro, enmarcado por un velo de encaje, era el de un ángel. Un ángel caído. Me tomó del brazo, sus uñas pintadas de un blanco inmaculado clavándose ligeramente en mi piel. Tenemos que hablar. A solas. Nos apartó hacia un patio interior, donde el sonido de una fuente de cantera era lo único que rompía el silencio. No esperó ni un segundo. Bueno, ya está. Me casé, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Así que, después de la luna de miel, Mauricio y yo necesitaremos las llaves. Para no tener que molestarte, digo. Las llaves. Se refería a las llaves de mi penthouse en Polanco. Mi santuario. La materialización de noches sin dormir, de comidas saltadas, de sacrificar mi juventud en una mesa de dibujo. Las llaves, repetí, mi voz más calmada de lo que me sentía. Giselle, ya hablamos de esto. El penthouse no está en venta. Y ciertamente, no es un regalo. Su sonrisa se desvaneció. No seas ridícula, Ximena. ¿Para qué quieres tanto espacio tú sola? Es egoísta. Mauricio y yo vamos a formar una familia. Necesitamos un lugar decente. Es lo menos que puedes hacer por tu única hermana en el día de su boda. Lo menos que puedo hacer es desearte felicidad, repliqué, manteniendo la compostura. Mi casa es mi casa. Fue entonces cuando los vi acercarse. Mis padres. Mi padre, Arturo, con su traje hecho a medida y su aire de patriarca perpetuamente decepcionado. Mi madre, Mónica, flotando en un vestido de seda color lavanda, con una expresión de mártir ensayada. ¿Qué pasa aquí?, preguntó mi padre, aunque sabía perfectamente lo que pasaba. Pasa que tu hija mayor es una egoísta, escupió Giselle, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. Le pido un favor, y me lo niega. Mi madre me miró, y por un instante, busqué en sus ojos un atisbo de comprensión, de justicia. Lo que encontré fue un abismo de fría resignación. ¿Por qué tienes que ser tan difícil, Ximena?, suspiró. Es tu familia. Mi familia me está pidiendo que entregue mi hogar, dije, mi voz empezando a temblar. Fue entonces cuando mi madre se acercó, su perfume caro invadiendo mi espacio personal. Me miró fijamente y dijo las palabras que se convertirían en la banda sonora de mi liberación. Las dijo en voz alta, asegurándose de que los invitados más cercanos pudieran oír. Las hijas egoístas no merecen el éxito, sentenció, su voz vibrando con una convicción aterradora. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso. Vi el rostro de mi hermana contraerse en una máscara de pura malicia y triunfo. Y entonces, su mano voló. El sonido de la bofetada fue seco, obsceno.
Un chasquido que pareció resonar por toda la hacienda, silenciando la música, las risas, el murmullo de las conversaciones. Mi mejilla ardió, un dolor agudo y humillante. 300 pares de ojos se giraron hacia mí. El silencio fue reemplazado por un nuevo sonido, risitas ahogadas, cuchicheos. Vi a las amigas de Giselle tapándose la boca, sus ojos bailando con regocijo. Me habían abofeteado. En la boda de mi hermana. Frente a todos. Y la gente se reía. En ese silencio ensordecedor que siguió a la bofetada, mientras el ardor en mi mejilla se convertía en un eco palpitante, mi mente se desconectó. El patio de la hacienda se desvaneció y me encontré caminando por los pasillos de un museo privado y polvoriento, el museo de mi propia vida, una colección de agravios y decepciones curada por mi propia familia. La primera vitrina apareció, brillantemente iluminada. Tenía 17 años y había trabajado durante 3 meses en una cafetería para comprarlo. Era un vestido sencillo, de color azul medianoche, pero para mí, representaba el pasaporte a mi futuro. Una semana antes de la fiesta, Giselle, con 15 años y una envidia que ya era un monstruo bien alimentado, lo tomó prestado, sin permiso para ir a una fiesta. Me lo devolvió hecho un desastre, un desgarro en el dobladillo y una mancha de ponche que parecía una herida abierta. Cuando la confronté, lloró y juró que yo se lo había prestado y que, seguramente se rompió porque era de mala calidad. Mis padres, sin dudarlo, me obligaron a disculparme. Eres la mayor, Ximena, dijo mi padre. Debes ser más comprensiva. Un vestido se puede reemplazar. Nunca lo reemplazaron. Fui a mi graduación con un vestido prestado que no me quedaba bien. Caminé más allá, hacia la siguiente sala. La pieza central era una fotografía mía, con 20 años, sonriendo mientras sostenía un fajo de folletos de viaje. Durante 5 años, cada peso que ahorré, cada trabajo extra que tomé, fue para un viaje de arquitectura por Europa. Era mi peregrinaje soñado. 2 semanas antes de partir, descubrí mi cuenta bancaria vacía. Mis padres estaban sentados en la sala, con rostros sombríos. Giselle había acumulado una deuda de tarjeta de crédito astronómica comprando ropa y saliendo de fiesta. Tuvimos que hacerlo, hija, explicó mi padre, sin mirarme a los ojos. ¿Era eso o su reputación quedaría manchada? Mi madre añadió la pincelada final de crueldad. Tu hermana te necesita ahora. Ya podrás ir después. Además, dijo, con un suspiro lleno de autoindulgencia, yo también quería ser pintora, viajar por el mundo, pero tuve que renunciar a todo para cuidar de esta familia. Hay sacrificios que una debe aprender a aceptar. Mi viaje nunca sucedió. El dinero nunca fue devuelto. El sacrificio, como siempre, fue solo mío. La última exhibición era la más reciente y la más dolorosa. No era un objeto, sino un vacío. Cuando finalmente, después de una década de trabajo incesante, de arriesgarlo todo para fundar mi propio despacho, firmé las escrituras del Penthouse en Polanco, los llamé, mi voz temblando de emoción. Esperaba una felicitación, un «estamos orgullosos de ti». Lo que recibí fue un silencio incómodo, seguido por el comentario pragmático de mi padre, ¿y cuánto te costó esa locura? Mi madre fue aún más directa. «Qué casa tan grande y fría para una mujer sola», dijo, su tono desaprobador. Bueno, al menos servirá de algo. Cuando Giselle se case, es el lugar perfecto para que ella y su esposo empiecen su vida. Les quedará muy bien. No me felicitaron. Simplemente evaluaron mi mayor logro como una futura comodidad para su hija predilecta. Desde el día en que lo compré, nunca se refirieron a él como la casa de Ximena. Siempre fue, el Penthouse, una propiedad sin dueña, esperando a su verdadera heredera. Un carraspeo me trajo de vuelta a la hacienda. El rostro triunfante de mi hermana estaba a centímetros del mío. El museo de mi mente cerró sus puertas abruptamente. Las luces se apagaron sobre las vitrinas del dolor. Y en la oscuridad, una nueva exhibición comenzó a construirse. Una que ellos no verían venir. La realidad me golpeó con la misma fuerza que la mano de mi hermana. El murmullo de los invitados era ahora un rugido bajo,
una bestia de 300 cabezas que me juzgaba. Mi mejilla ardía, pero era un dolor lejano comparado con la gélida claridad que se apoderaba de mi mente. Ya basta de dramas, la voz de mi padre, Arturo, resonó con una autoridad hueca. Se dirigió a mí, pero sus palabras eran para la audiencia. Ximena, no hagas una escena. Es la boda de tu hermana. Entrégale las llaves y terminemos con esto. El honor de la familia es lo primero. El honor de la familia. La frase que había sido mi jaula durante 33 años. El pretexto para cada sacrificio, cada injusticia. Giselle, envalentonada por el apoyo paterno, se secó una lágrima falsa con el dorso de la mano. ¿Lo ves, hermana? Su voz era un susurro venenoso. ¿Ves cómo todos saben lo que es correcto? Tú no tienes a nadie, ni esposo ni hijos. ¿Para qué diablos quieres un palacio vacío? Yo te estoy dando un propósito. Mauricio, el novio, que hasta ahora había permanecido como un florero caro, finalmente se movió. No para defenderme. No para calmar a su futura esposa. Simplemente se encogió de hombros y le dedicó a Giselle una sonrisita cómplice, como si dijera, bien hecho, mi amor. Su silencio era más elocuente que cualquier insulto. El coro de las arpías comenzó. Mi tía Lourdes, la hermana de mi madre, se acercó a un grupo de primas, su voz lo suficientemente alta para que yo la oyera. ¿Ya vieron? ¡Qué egoísmo! Su hermana le pide un techito y ella se pone así. Con todo el dinero que tiene. Otra prima añadió, siempre ha sido la rara. La amargada. El dinero no compra la clase, ¿verdad? Cada palabra era un pequeño corte, preciso y profundo. Me miraban no con lástima, sino con desprecio. Era la solterona exitosa, la anomalía que no encajaba en su pulcro mundo de bodas, bautizos y apariencias. Mi éxito no les inspiraba respeto, les provocaba resentimiento. Era un recordatorio de lo que ellas no eran, y por eso, debían ponerme en mi lugar. Mi padre, sintiendo que perdía el control de la situación y, más importante, de su imagen, se acercó a mí. Su voz bajó a un siseo desesperado. La familia de Mauricio es muy importante para mis negocios, Ximena. Estoy a punto de cerrar un trato que nos salvará. No lo compliques todo ahora. Por una vez en tu vida, piensa en alguien más que no seas tú. Ahí estaba. La verdad desnuda y patética. No era solo favoritismo. Era un negocio. Yo no era una hija, él era un activo, una pieza de negociación que se estaba negando a ser sacrificada. Mi penthouse no era un hogar para Giselle, era una dote para asegurar la fusión de dos familias, una de las cuales, al parecer, necesitaba desesperadamente el rescate. Miré sus rostros. El de mi padre, tenso por la codicia y el miedo. El de mi madre, endurecido por la envidia y la decepción. El de mi hermana, radiante de crueldad y derecho adquirido. El de su esposo, vacío de carácter. Y detrás de ellos, el coro de parientes, mis monos voladores, felices de lanzar las piedras que les daban. Entendí que no había nada que decir. Argumentar sería inútil. Llorar sería darles una victoria. Gritar sería convertirme en la histérica que ellos querían que fuera. Así que no hice nada de eso. En ese preciso instante, algo dentro de mí, algo que había estado tenso durante décadas, finalmente se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino un chasquido silencioso y definitivo. Fue el sonido de la esperanza muriendo. La esperanza de que algún día mi padre me mirara con el mismo orgullo con el que miraba a Giselle. La esperanza de que mi madre viera más allá de mis logros materiales y reconociera mi esfuerzo. La esperanza de que mi hermana, en algún rincón olvidado de su alma, sintiera algo parecido al afecto fraternal. Toda esa esperanza se evaporó bajo el sol de San Miguel de Allende, dejando un vacío helado en su lugar. Y en ese vacío, nació una calma aterradora. El dolor en mi mejilla desapareció. El rugido de los chismes se convirtió en un zumbido distante. Los rostros de mi familia se volvieron bidimensionales, como actores malos en una obra de teatro mal escrita.
Ya no eran mi padre, mi madre, mi hermana. Eran extraños. Extraños con los que compartía un apellido y una larga historia de heridas. Ya no sentía rabia. No sentía tristeza. Solo sentía una profunda, abrumadora lástima por ellos. Atrapados en su pequeña jaula de apariencias, envidia y desesperación. Y por primera vez, me di cuenta de que yo también había estado en esa jaula con ellos, esperando migajas de un amor que nunca existió. El golpe de Giselle no me había roto. Me había liberado. Con una lentitud deliberada, metí la mano en mi bolso de mano, un diseño de balestra que me había regalado a mí misma tras ganar mi primer gran proyecto. Mis dedos, sorprendentemente firmes, buscaron el contorno frío y liso de mi teléfono. ¿Qué crees que haces? Siseó mi madre, su rostro una máscara de furia y confusión. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a aumentar la vergüenza? La idea era tan absurda que casi sonreí. La policía. ¡Qué ingenuo! La policía no podía arreglar esto. La policía no podía reescribir 30 años de historia. Ignorando su pregunta, saqué el teléfono. La brillante pantalla se iluminó, reflejando el cielo azul y mi propio rostro, extrañamente sereno. Mis pulgares se movieron con una precisión que no sentía. No estaba temblando. No estaba dudando. Estaba operando. Como una cirujana a punto de extirpar un tumor. Un tumor que había estado creciendo dentro de mí toda mi vida. Ximena, te ordeno que guardes eso, tronó mi padre, dando un paso hacia mí. Levanté una mano, un gesto simple que lo detuvo en seco. No fue un gesto de desafío. Fue un gesto de punto final. El aire se cargó de una nueva tensión. Ya no era la tensión del drama familiar. Era la tensión de lo desconocido. Mi familia, que siempre había sabido exactamente cómo controlarme, cómo predecir mis reacciones, de repente se enfrentaba a una variable que no podían calcular. Ya no estaba jugando su juego. Estaba a punto de empezar el mío. Los ojos de mi familia estaban fijos en el teléfono, como si fuera un arma. Y en cierto modo, lo era. No un arma de violencia, sino de verdad. Guarda ese aparato ahora mismo, repitió mi madre, su voz subiendo una octava, teñida de pánico. ¿A quién crees que le vas a llamar? ¿A tus amiguitos arquitectos para que se rían de nosotros? Esto es una vergüenza familiar, se queda en familia. Ah, la sagrada vergüenza familiar. El manto bajo el cual se escondían todos los abusos, todas las injusticias. La mordaza que me habían puesto desde que tengo memoria. La ignoré por completo. Mis dedos se deslizaron sobre la pantalla, abriendo WhatsApp. Pasé de largo los chats con mis amigos, los grupos de proyectos, hasta que encontré el que buscaba. El nombre del grupo era simple, casi arrogante, Gigantes del Concreto. No era un grupo social. Era una fortaleza digital. Un consejo de guerra de los hombres más poderosos de la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario en México. Yo era la única mujer. Me había costado el doble de esfuerzo, el doble de resultados y una piel del grosor del acero para ganar mi asiento en esa mesa virtual. Era un club exclusivo donde un solo mensaje podía construir o demoler imperios. Lo sabía mi padre. Lo sabía el novio de mi hermana. Y lo sabían la mitad de los invitados más importantes de esta boda. En ese grupo no se compartían memes ni chistes. Se compartía información. Se forjaban alianzas. Se movían los hilos que tejían el skyline de nuestro país. Y, sobre todo, se respetaba una regla no escrita, la lealtad y la integridad lo eran todo. Una palabra rota, un acto de deshonor, y estabas fuera. Para siempre. Mi padre vio el nombre del grupo en mi pantalla desde donde estaba y su rostro perdió todo el color. Pasó del rojo de la ira al blanco del pánico en un segundo. Ximena, no, susurró, la orden convertida en súplica. No te atrevas. Se dio cuenta antes que nadie. Entendió que yo no iba a llamar a una amiga para quejarme. Iba a activar una bomba. Giselle,
ajena a las complejidades del poder real, se rió. Ay, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Acusarme con tus jefes? ¡Qué miedo! Ya supéralo, Ximena. Perdiste. Empecé a escribir. Un mensaje corto, conciso, profesional. Cada palabra, cuidadosamente elegida. No era un lamento. No era un ataque. Era un informe de hechos. Frío. Clínico. Devastador. Show, don't tell. Muéstrales, no les digas. El primer principio del diseño. Y la primera regla de una buena venganza. El sol seguía brillando. Los pájaros seguían cantando. El cuarteto de cuerdas había reanudado una melodía suave, tratando de ignorar el drama. Pero en nuestro pequeño rincón del paraíso, el tiempo se había detenido. Todos contenían la respiración, observando mis pulgares moverse sobre el cristal iluminado. Mi madre intentó arrebatarme el teléfono. Dame eso, malcriada. Di un paso atrás, mi cuerpo moviéndose con una agilidad que no sabía que poseía. La aparté con un simple giro, sin tocarla, pero creando una barrera infranqueable. Nuestros ojos se encontraron. Su mirada era de furia. La mía, de una calma absoluta. En ese momento, ella supo que había perdido todo el control sobre mí. Terminé de escribir. Mi pulgar se cernió sobre el botón de enviar, por una fracción de segundo. Fue el último momento de duda, la última oportunidad para dar marcha atrás, para volver a la jaula familiar, a la comodidad de la infelicidad conocida. Miré el rostro de mi hermana, todavía hinchado de arrogancia. Miré a mis padres, cuyos ojos me ordenaban someterme. Y entonces, presioné. El pequeño icono de la flecha se convirtió en una palomita, luego en dos. Mensaje entregado. Mensaje leído. En el silencio que siguió, el único sonido fue el zumbido de mi propio teléfono. Y luego, otro. Y otro más. Un efecto dominó digital que se extendió por los jardines de la hacienda como una plaga silenciosa. El mensaje era simple. Estimados todos. Una disculpa por la interrupción en su fin de semana. Me encuentro en un evento familiar en San Miguel de Allende donde, hace unos momentos, fui agredida físicamente por mi propia hermana frente a 300 invitados, tras la exigencia de que se diera mi propiedad como regalo. Estoy bien, pero este incidente me ha hecho comprender la importancia de establecer límites infranqueables. Agradezco de antemano su discreción y apoyo. Saludos, Ximena. No había insultos. No había acusaciones directas ni sentimentalismos. Solo hechos, presentados con la misma objetividad con la que presentaría un informe estructural. Y eso era lo que lo hacía tan letal. En su mundo, el de los gigantes, el drama era vulgar. Los hechos eran poder. Casi de inmediato, mi teléfono comenzó a vibrar con las respuestas. No eran respuestas en el grupo, sino mensajes directos. De Ricardo Vélez, el desarrollador más temido de Santa Fe. Ximena, ¿estás segura? ¿Necesitas que envíe a alguien de mi equipo de seguridad? De Fernando Garza, el patriarca de una dinastía de constructores de Monterrey. Inaceptable. Cuenta con nosotros. Mantén la cabeza en alto. De mi tío Roberto, que estaba al otro lado del jardín, el mensaje fue aún más simple, un emoji de un pulgar hacia arriba y un corazón. Lo busqué con la mirada. Nuestros ojos se encontraron por encima de las cabezas de los demás invitados. Él asintió lentamente, una expresión de sombrío orgullo en su rostro. Él, el paria de la familia por haberse atrevido a decir la verdad años atrás, entendía perfectamente lo que yo estaba haciendo. La reacción en la fiesta fue casi cómica de observar. Varios hombres de negocios de alto perfil, que momentos antes charlaban amigablemente, de repente sacaron sus teléfonos con el ceño fruncido. Vi al señor Vargas, el hombre cuyo contrato mi padre necesitaba para salvarse, leer la pantalla, palidecer y levantar la vista directamente hacia mi padre. La sonrisa de Arturo se congeló en su rostro. Giselle y mi madre, sin embargo,
seguían en su propio mundo de fantasía. «Ya, ¿terminaste tu teatrito?», se burló Giselle. «¿Qué sigue? ¿Un post en Facebook? Mi hermana fue mala conmigo, denme likes». «No, Giselle», respondí, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, desprovista de toda emoción. «No necesito likes. Necesito respeto. Y como ustedes no saben lo que es eso, decidí recordárselo a la gente que sí lo entiende». Mi teléfono vibró de nuevo. Era un número desconocido. Lo abrí. «Arquitecta, soy el asistente de la jueza de la Fuente. La jueza me pide que le pregunte si se encuentra bien y si desea que intervengamos». Jueza Elena de la Fuente. La dama de hierro. La jueza más incorruptible y respetada de todo el país. Su hijo era uno de mis clientes más recientes. Y ella estaba aquí. En la boda. Viéndolo todo. Levanté la vista del teléfono y sonreí. Fue la primera sonrisa genuina de todo el día. Y fue la sonrisa más peligrosa que mi familia me había visto jamás. La atmósfera de la boda, que ya era tensa, se fracturó por completo. El cambio no fue ruidoso, sino sutil, como una corriente de aire helado que se cuela por debajo de una puerta. Los murmullos cesaron. Las risas se extinguieron. Los grupos de invitados se reconfiguraron, ya no para chismorrear sobre el drama, sino para observar, con una nueva intensidad, el tablero de ajedrez que se acababa de revelar. Mi familia, aislada en su burbuja de arrogancia, fue la última en darse cuenta. Giselle todavía me miraba con suficiencia, esperando mi rendición. Mi madre estaba a punto de lanzarme otra reprimenda. Mi padre, sin embargo, comenzaba a sentir el pánico. Sus ojos iban de mí al señor Vargas, quien ahora lo miraba fijamente desde el otro lado del patio, con una expresión que podría congelar el tequila. El primero en moverse fue, precisamente, el señor Vargas. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con una reputación de ser tan duro como el concreto que vendía. Se disculpó con su grupo, enderezó su saco y caminó directamente hacia nosotros. No se anduvo con rodeos. Pasó de largo a mi padre como si fuera invisible y se detuvo frente a mí. «Arquitecta Ximena», dijo, su voz grave resonando en el silencio. «¿Se encuentra usted bien?». La formalidad de su pregunta, el uso de mi título profesional, fue una declaración de intenciones. No se estaba dirigiendo a la hermana egoísta. Se estaba dirigiendo a una colega, a una igual. «Estoy perfectamente, señor Vargas, gracias por preguntar», respondí, mi voz firme. Él asintió, luego se giró para mirar a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Su mirada se detuvo en la mejilla roja que aún me ardía. «Lo que he presenciado aquí», continuó, su voz bajando a un tono gélido, «es una vergüenza. Un acto de barbarie que no tiene lugar en una sociedad civilizada, y mucho menos en el mundo de los negocios». Se giró de nuevo hacia mi padre. «Arturo, la reunión del lunes queda cancelada. Mi empresa no hace tratos con gente que resuelve sus problemas con violencia y coacción. Llame a mis abogados». El rostro de mi padre se descompuso. Vi el terror puro en sus ojos. El contrato que iba a salvarlo se acababa de hacer cenizas frente a él. «Pero, Ignacio, por favor. Es un malentendido familiar», balbuceó. «No me pareció un malentendido», replicó Vargas fríamente. «Me pareció un abuso. Y yo no invierto en abusadores». Dicho esto, se giró y se marchó, no sin antes dedicarme una última mirada de respeto. El pánico de mi padre se contagió a mi madre. «¿Qué hiciste?», me siseó, agarrándome del brazo. «¿Qué demonios hiciste, Ximena?». «Lo que ustedes me enseñaron», respondí, zafándome de su agarre. «A usar mis recursos. Mis logros. Mi trabajo. Solo que yo los uso para construir, no para destruir o para robar». Giselle finalmente pareció entender que algo iba terriblemente mal. Su burbuja de princesa se había pinchado. «¿De qué están hablando? ¿Quién era ese viejo gordo?». «Ese, viejo gordo»,
hermanita, dije, saboreando cada palabra, era la única razón por la que papá todavía tenía una empresa. Era tiempo pasado. La confusión en el rostro de Giselle fue reemplazada por la ira. Esto es tu culpa. Siempre arruinándolo todo. Eres una envidiosa. No soportas verme feliz. Estaba a punto de gritarme algo más, probablemente otra sarta de insultos infantiles, cuando una nueva voz, calmada y autoritaria, la interrumpió. La envidia es, ciertamente, un móvil muy poderoso. Todos nos giramos. Una mujer elegante, de cabello plateado perfectamente peinado y un traje de lino color marfil, se había acercado a nuestro círculo de caos. Su presencia imponía un silencio inmediato. No la reconocí al principio. Pero mi padre sí. Y casi se desmaya. Jueza. Jueza de la Fuente, tartamudeó. Qué honor tenerla aquí. Ella lo ignoró por completo. Sus ojos, agudos como los de un halcón, me examinaron a mí, a mi mejilla, y luego se posaron en Giselle. Yo no llamaría a esto felicidad, dijo la jueza, su voz tan tranquila que daba miedo. Yo lo llamaría un delito. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La aparición de la jueza de la Fuente fue como el clic de una cerradura, sellando el destino de mi familia. Si el señor Vargas había sido un misil, ella era la bomba nuclear. Su reputación la precedía, incorruptible, brillante y con una aversión visceral por la arrogancia de los nuevos ricos y el abuso de poder. Mi padre, que siempre se jactaba de sus conexiones, parecía un niño regañado frente a la directora de la escuela. Balbuceaba incoherencias sobre malentendidos y dramas familiares. Mi madre se había quedado muda, su rostro una máscara de horror. Giselle, por primera vez en su vida, parecía no saber qué decir. Mientras tanto, otro movimiento se producía en el tablero. Mi tío Roberto, que había observado todo desde la distancia, finalmente se acercó. Era un hombre tranquilo, un profesor universitario que mi familia siempre había menospreciado por su falta de ambición. Se paró directamente a mi lado, creando una barrera física entre mi familia y yo. No dijo nada, pero su presencia era un grito de apoyo. Puso una mano reconfortante en mi hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. El señor Vargas, que estaba a punto de irse, se detuvo al ver a la jueza. Regresó lentamente, cruzando los brazos, convirtiéndose en un segundo pilar de este improvisado muro de aliados que se formaba a mi alrededor. Un empresario multimillonario y un profesor idealista, unidos por un sentido básico de la decencia. La escena era surrealista. En el centro, yo, con la mejilla marcada. A mi lado, mi tío, mi ancla moral. Frente a mí, la personificación de la ley y el poder económico. Y acorralados, mi padre, mi madre y mi hermana, los arquitectos de su propia destrucción. Los invitados que quedaban observaban la escena con una fascinación morbosa. Esto ya no era un chisme de bodas. Era una ejecución pública. La jueza seguía con la mirada fija en Giselle. Señorita, dijo, su voz cortante, ¿es usted consciente de que la agresión física, según el Código Penal, se castiga con cárcel? Especialmente cuando hay 300 testigos. Giselle abrió la boca, pero solo emitió un sonido ahogado. Y usted, Arturo, continuó la jueza, girándose hacia mi padre, intentar coaccionar a alguien para que ceda su propiedad bajo presión emocional y social podría ser interpretado como extorsión. No. Por Dios, Elena, exclamó mi padre, usando su primer nombre en un patético intento de familiaridad. Solo son cosas de hijas. No me llame Elena, lo cortó ella en seco. Para usted soy la jueza de la Fuente. Y lo que he visto no son cosas de hijas. He visto a una mujer exitosa y serena ser humillada y agredida por su familia por pura y simple codicia. Es el tipo de caso que me encanta presidir. Cada palabra era un martillazo. Sentí a mi tío apretar ligeramente mi hombro,
un gesto de resiste, ya casi termina. Y tenía razón. Podía ver el edificio de la arrogancia de mi familia derrumbarse ladrillo a ladrillo. Sus defensas, sus excusas, sus justificaciones, todo se hacía polvo bajo la mirada implacable de la jueza. Ya no se trataba de mi Penthouse. Ya no se trataba de una pelea familiar. Se había convertido en algo mucho más grande. Se trataba de la decencia contra la barbarie. Del mérito contra el privilegio. Del trabajo duro contra la envidia. Y por primera vez en mi vida, en una batalla contra mi familia, yo no estaba sola. Estaba respaldada. Estaba validada. Y estaba ganando. La jueza de la Fuente era conocida en los círculos legales como la Dama de Hierro, no por ser cruel, sino por su precisión quirúrgica para desmantelar la hipocresía. Y en ese momento, mi familia era su quirófano. Ignorando las súplicas de mi padre, caminó con una elegancia depredadora hacia mí. Me miró directamente a los ojos, y por primera vez, no vi a una jueza, sino a una mujer viendo a otra mujer. Había una chispa de reconocimiento, quizás de empatía, en su mirada. Arquitecta, dijo en voz baja, pero clara, lamento profundamente que su familia haya convertido una celebración en este espectáculo deplorable. Luego, de su bolso, sacó una pequeña tarjeta de presentación, gruesa y con el escudo nacional grabado en relieve. No se la entregó a mis padres. Me la ofreció a mí. Mi número personal. Si decide proceder legalmente, o si necesita un testigo de lo ocurrido, no dude en llamar. La cobardía de los espectadores es cómplice del agresor, y yo no seré cómplice. Tomé la tarjeta, mis dedos rozando los suyos. El cartón se sentía pesado, como un salvavidas. Gracias, jueza, susurré. No hay de qué, respondió. Y entonces, ocurrió el giro que nadie, ni siquiera yo, esperaba. Ella se giró hacia el grupo de invitados que observaban, y su voz se proyectó con la autoridad de una sala de tribunal. Para aquellos que se preguntan por mi interés en este asunto, permítanme aclarar. El esposo de la arquitecta Ximena hizo una pausa dramática, es un muy querido amigo mío y de mi marido. Acabamos de recibir un mensaje suyo, sumamente preocupado por la situación. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. ¿El esposo de Ximena? ¿Yo tenía esposo? Mi propia confusión debió ser evidente. La jueza me dedicó un guiño casi imperceptible. Y entonces entendí. Era una mentira brillante, una jugada maestra de ajedrez social. No tenía esposo, pero ella acababa de inventarme uno. Y no cualquier esposo, sino uno lo suficientemente poderoso como para ser amigo íntimo de la Dama de Hierro. La implicación era clara, yo no era una mujer sola y vulnerable. Yo era una mujer protegida. Una mujer con conexiones que hacían que las de mi padre parecieran un juego de niños. Mi madre fue la primera en reaccionar, su mente aferrándose a la única parte de la historia que podía procesar. ¿Esposo? ¿Estás casada, Ximena? ¿Y no nos dijiste nada? La acusación en su voz era casi cómica. Incluso en medio del desastre, su primer instinto era sentirse ofendida por un secreto que ni siquiera era real. Giselle me miraba con una mezcla de odio y desconcierto. La idea de que yo pudiera tener algo que ella no sabía, una vida secreta, un esposo poderoso, era un veneno para su ego. La jueza no les dio tiempo a procesarlo. Se dirigió a su propio esposo, un hombre distinguido que había estado observando todo en silencio. Querido, creo que es hora de irnos. Este ambiente se ha vuelto desagradable. Luego, miró por última vez a mis padres. Arturo, Mónica. Educaron a una arquitecta brillante. Es una lástima que no le enseñaran el valor que ella misma tiene. Quizás ahora, otros se lo recuerden. Con esa última frase, se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí una devastación absoluta. El esposo imaginario. Fue un golpe de genio. En una sociedad como la nuestra, donde el estatus y las conexiones lo son todo, la jueza no solo me había defendido, me había blindado. Había usado las propias armas de mi familia, las apariencias, el poder, el
¿qué dirán en su contra? El mensaje que mi familia había querido enviar era: Ximena es débil y está sola. El mensaje que la jueza acababa de enviar al mundo era: toquen a Ximena, y se enfrentarán a nosotros. El juego había cambiado. Y yo, la supuesta solterona sin familia, de repente era la persona con más poder en toda la fiesta. El silencio que dejó la partida de la jueza fue más pesado que cualquier grito. Era un silencio lleno de ruinas. Las ruinas de la reputación de mi familia, las ruinas de la boda de mi hermana, las ruinas de 30 años de una dinámica familiar tóxica. Giselle y Mauricio estaban petrificados. El rostro de Mauricio era una mezcla de pánico y cálculo, o podía ver los engranajes en su cabeza girando, tratando de evaluar el daño a su propio estatus social por asociarse con mi familia. La princesa y su príncipe consorte estaban viendo cómo su castillo de naipes se venía abajo. Mi padre me miraba con una expresión que nunca antes había visto en él: miedo. Miedo puro y sin adulterar. Ya no era el patriarca todopoderoso. Era un hombre que había apostado todo al caballo perdedor y acababa de ver cómo se rompía una pata en la recta final. Mi madre, por otro lado, parecía haber pasado del pánico a una furia helada. Mira lo que has hecho, siseó, su voz temblando. Has humillado a tu propia sangre. Has destruido a tu familia. Espero que estés contenta. La miré. Realmente la miré. Y por primera vez, no vi a mi madre. Vi a una mujer amargada, atrapada en una vida que no quería, y que había descargado toda su frustración en la hija que le recordaba todo lo que ella no pudo ser. Y por fin, después de toda la noche, hablé. Mi voz no fue un susurro ni un grito. Fue calmada, medida y tan afilada como un bisturí. No, mamá. Yo no he destruido nada. Solo he encendido la luz. Y lo que todos están viendo son los monstruos que siempre vivieron en la oscuridad. Ustedes lo destruyeron. Lo destruyeron cada vez que prefirieron a Giselle, cada vez que ignoraron mis logros, cada vez que me hicieron sentir que mi valor dependía de cuánto podía darles. Me giré hacia mi hermana, que ahora sollozaba, no de arrepentimiento, sino de rabia y autocompasión. Tú querías un regalo de bodas, Giselle. Pues aquí lo tienes, dije, mi voz sin una pizca de lástima. Te regalo una lección. Una muy importante. El mundo no te debe nada. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Las cosas que valen la pena no se exigen, no se arrebatan, no se heredan por ser la favorita. Se ganan. Con sudor, con lágrimas y con decencia. Algo que tú no conoces. Finalmente, me enfrenté a mis padres. Y para ustedes dos, continué, también tengo un regalo. Es algo que he querido darles durante mucho tiempo. Es el regalo de mi silencio. De mi ausencia. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. A partir de este momento, ya no tienen que preocuparse por su hija egoísta. Ya no tienen que fingir interés en mi vida. Ya no tienen que ver mi éxito como una amenaza o un recurso. Porque a partir de hoy, para ustedes, ya no existo. Se acabó. No más llamadas. No más cenas de compromiso. No más sacrificios en el altar de la familia. Disfruten de su hija perfecta. Han ganado. Dicho esto, me di la vuelta. Mi tío Roberto todavía estaba a mi lado. Le di un apretón en el brazo y le susurré, gracias. Vámonos de aquí. Y juntos, empezamos a caminar hacia la salida, dejando atrás el campo de batalla. Caminar hacia la salida fue como atravesar un mar que se abría a mi paso. Los invitados restantes, ahora meros espectadores de la tragedia, se apartaban, sus rostros una mezcla de lástima, curiosidad, y en algunos casos, un respeto recién descubierto. Nadie se atrevió a hablarme. El eco de mis últimas palabras todavía flotaba en el aire. Detrás de mí, escuché a mi madre gritar mi nombre, una mezcla de orden y súplica. No me detuve. Escuché los sollozos desgarrados de Giselle. No sentí nada. La boda de ensueño de mi hermana se había convertido en su peor pesadilla. El jardín,
Antes un escenario de alegría y lujo, ahora parecía el set abandonado de una película. Las flores parecían marchitas. La música había cesado por completo. Los meseros, incómodos, recogían copas abandonadas, evitando mirar a la familia anfitriona. Mientras nos acercábamos al gran arco de piedra que marcaba la salida de la hacienda, presencié el último acto de la obra. La familia de Mauricio, sus padres y hermanos, se acercaron a los míos. No había sonrisas ni palabras de consuelo. La madre de Mauricio, una mujer con la dureza del diamante en la mirada, le dijo algo al oído a mi madre. La vi negar con la cabeza frenéticamente. Luego, la matriarca de los Mauricios se dirigió a su hijo, le dijo una sola palabra, y toda la familia se dio la vuelta y se marchó sin despedirse. Mauricio, tras una breve vacilación, lo siguió, dejando a Giselle sola, de pie en medio de su fiesta en ruinas. No hubo una anulación dramática del matrimonio en ese momento. Fue algo mucho peor, mucho más humillante. Fue un abandono público. Ya no nos representas, arréglatelas solo. Mi tío y yo salimos al estacionamiento. El aire fresco de la noche nunca se había sentido tan bien. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 33 años y finalmente pudiera exhalar. ¿Estás bien, mija?, preguntó mi tío Roberto, su voz llena de una genuina preocupación que contrastaba brutalmente con la falsedad que habíamos dejado atrás. Lo miré y, por primera vez en toda la noche, sentí que las lágrimas amenazaban con salir. No de tristeza, sino de un alivio abrumador. Asentí, incapaz de hablar. Lo que hiciste allí, comenzó, buscando las palabras. Fue lo más valiente que he visto en mi vida. Tu abuela habría estado muy orgullosa. La mención de mi abuela, la única persona en la familia que siempre me había defendido, fue el golpe de gracia. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, la que no había sido golpeada. La limpié rápidamente. Vamos a casa, tío, dije, mi voz finalmente encontrando su fuerza. Vamos a mi casa. Subimos a su coche. Mientras se alejaba por el camino de tierra, eché un último vistazo por el espejo retrovisor. La hacienda, el sueño eterno, se veía pequeña y distante, una casa de muñecas llena de fantasmas. Apagué mi teléfono. No quería más mensajes, ni de apoyo ni de odio. Solo quería silencio. El silencio que yo había elegido. El silencio de un nuevo comienzo. Pasó un mes. Un mes de un silencio glorioso y ensordecedor. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé a toda mi familia en las pocas redes sociales que usaba. Instruí a mi asistente para que filtrara cualquier llamada o correo que viniera de ellos. Me sumergí en el trabajo como un náufrago se aferra a una balsa. El escándalo de la boda, como era de esperar, se había extendido como la pólvora, pero se mantuvo en los círculos correctos, los de los negocios y la alta sociedad. No se convirtió en un circo mediático, gracias en gran parte a la discreción de la gente del grupo, Gigantes del Concreto. El mensaje era claro, la familia Morrison estaba acabada, pero la arquitecta Ximena era intocable. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina en casa, el intercomunicador de mi edificio sonó. Era un número privado, no el de la recepción. Dudé en contestar. Finalmente, lo hice. Hola. Una voz rota y familiar respondió. Ximena, soy yo. Soy mamá. Mi corazón dio un vuelco. Había conseguido mi nuevo número. ¿Cómo? Empecé a preguntar. Roberto me lo dio, me interrumpió. Le rogué. Le dije que era una emergencia. Sentí una punzada de traición hacia mi tío, pero desapareció rápidamente. Sabía que mi madre era capaz de cualquier manipulación. ¿Qué quieres, mamá?, pregunté, mi voz plana. Y entonces, empezó. El llanto. No el llanto de arrepentimiento, sino el de la autocompasión. Tu padre, la empresa está al borde de la quiebra. Vargas nos destruyó. Nadie quiere hacer negocios con nosotros. Dicen que somos gentuza. Sollozó.
Y Giselle no sale de su cuarto. Mauricio la dejó al día siguiente de la boda. Su familia nos prohibió volver a contactarlos. Está devastada. No come. Llora todo el día. Escuché en silencio, mi mano apretando un lápiz con tanta fuerza que la madera crujió. Tienes que ayudarnos, Ximena, suplicó. Habla con esa gente. Con tus amigos. Diles que fue un error, una pelea de hermanas. Eres la única que puede arreglar esto. Por favor, hija. Después de todo, somos tu familia. La palabra, familia, salió de sus labios y sonó hueca, obscena. Esperé a que terminara de llorar. Luego, respiré hondo. Lamento mucho que estén pasando por esto, dije, y para mi sorpresa, lo decía en serio. Una parte de mí sentía una extraña y distante pena por ellos. Pero no. No voy a arreglar nada. ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan cruel?, gimió. No es crueldad, mamá. Es justicia. Son las consecuencias de sus propios actos, respondí, mi voz temblando ligeramente, pero firme. Durante años, me trataron como un cajero automático, como una herramienta. Y cuando la herramienta se negó a ser usada, la rompieron. Esto que están viviendo no lo causé yo. Lo causaron ustedes. Yo no puedo curar las heridas que ustedes mismos se hicieron. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Te arrepentirás de esto, Ximena, dijo finalmente, su voz ya sin lágrimas, solo veneno. Morirás sola en esa casa enorme y fría. No, mamá, repliqué suavemente. Yo ya estuve sola. Estuve sola en mi graduación, estuve sola cuando empecé mi empresa, y estuve sola en esa boda rodeada de 300 personas. Ya no estoy sola. Y mi casa no es fría. Es mi hogar. Y con eso, colgué. Mi mano temblaba, pero mi corazón, por primera vez, estaba en completa paz. 6 meses después. La noche envolvía la Ciudad de México en un manto de luces parpadeantes. Desde mi terraza en Polanco, el ángel de la Independencia brillaba a lo lejos como una pequeña estrella dorada. El aire olía a lluvia y a jazmín. Dentro, mi penthouse no estaba frío ni silencioso. Estaba lleno de vida. El sonido de la risa de mi tío Roberto se mezclaba con la música de jazz suave que salía de los altavoces. El aroma del vino tinto y la pasta que preparábamos juntos llenaba la cocina. Mis 2 mejores amigos, que conocí en la universidad y que habían sido mi verdadero sistema de apoyo durante años, discutían animadamente sobre una película. Esta era mi familia. La que yo había elegido. La que no me pedía nada más que mi presencia. La que celebraba mis victorias como si fueran suyas y me sostenía en mis dudas sin juzgarme. Mi empresa, lejos de sufrir, floreció. La historia de la boda, contada en susurros en los lugares correctos, se convirtió en una leyenda sobre mi integridad. Clientes nuevos, atraídos por la idea de una arquitecta que no se doblegaba ante nada, llegaron en tropel. De mi otra familia, supe poco. Se mudaron a una casa más pequeña. Giselle, según escuché, consiguió un trabajo de recepcionista. Nunca más volví a hablar con ellos. El silencio que les regalé fue el mejor regalo que me di a mí misma. Mi tío levantó su copa. Por los nuevos comienzos, dijo, mirándome con un cariño que valía más que todos los contratos del mundo. Por los nuevos comienzos, repetimos todos. Choqué mi copa con la suya, el sonido del cristal resonando en el aire cálido de la noche. Me di cuenta de que la mejor venganza no había sido la humillación pública de mi familia. La mejor venganza era esta, mi paz. Mi felicidad. Mi vida, construida bajo mis propios términos, ladrillo a ladrillo. He cortado todos los lazos con ellos. Mucha gente, al escuchar fragmentos de la historia, me ha dicho que fui cruel, que la sangre es la sangre. Así que les pregunto a ustedes, ¿soy yo la mala en esta historia?